buenas tardes. Buenas tardes. El motivo de esta entrevista es simplemente con fines educativos hacia nosotros, ya que estamos estudiando la licenciatura de Psicología, y pues ahorita nos interesa conocer un poco del ámbito de lo que es la psicología laboral. ¿Cuál es su nombre, por favor? Oscar Pérez. ¿Cuántos años tiene? 30. 30. ¿Empresa en la que trabaja? Desarrollo Ejecutivo Integral, SADCB. ¿El puesto que ocupa? Jefe de Recursos Humanos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para esta empresa? 2 años. ¿Nombre directo del jefe? Ángel Musi, que es el director general. Ángel Musi. Ángel Musi. Bueno, ¿podría explicarnos con detalle en qué consisten sus funciones dentro de la empresa? Claro que sí, mis funciones en esta empresa son las de la administración del Departamento de Recursos Humanos. ¿En qué consiste la administración? Bueno, desde el planteamiento de cómo vamos a generar la nómina, seguro social, seguridad social, todo lo referente a pagos, impuestos, declaraciones informativas múltiples. Y bueno, de ahí en fuera algunos requerimientos del Seguro Social. También establecemos lo que es métodos para selección y capacitación de personal, coaching y bueno, en este caso atención al personal, ¿no? En algún conflicto que se le genere. Okay. ¿Por cuánto tiempo tiene que practicar este rol dentro de la empresa? Bueno, este rol, de acuerdo a sus actividades, toda la semana prácticamente es de práctica, ¿no? Ya que toda la semana se generan desde entrevistas de trabajo, atención al personal, problemas incluso del personal y la nómina pues es semanal también. Entonces toda la semana es generado el trabajo. Okay. ¿Cuáles considera que son los valores más importantes en primera instancia en carácter personal y en segunda de carácter laboral? Ok, en carácter personal lo primero que elegimos es la honestidad y el respeto. Esa es la primera, bueno, esos valores más importantes. En cuestión de la empresa, igual, la honestidad, respeto y lealtad, ¿no? Lealtad hacia nuestros clientes y hacia nuestros trabajadores también. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura una entrevista laboral? Dependiendo del puesto laboral, puede ser desde 40 minutos hasta 3 horas aproximadamente, aplicando exámenes, por supuesto, de acuerdo al tipo de perfil que estamos buscando. ¿La duración de la entrevista se alarga mientras el puesto es mayor, de mayor rango? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué características tiene el lugar en el que se realizan las entrevistas? Características, bueno, es un ambiente neutro, con colores neutros, para que también no distraigan en este caso al candidato que pudiese ocupar algún puesto, un ambiente fresco, para que no perturbe también sus emociones, mucha seguridad, sobre todo en el proceso inicial de la entrevista se le otorga mucha seguridad para que él no se sienta presionado en cuestión de responder sus pruebas que se le asignen y no se vean alteradas, ¿no? Se trata de darle la mayor comodidad para que él lo haga en el mejor ambiente posible. Oye, y bueno, además de que creo que la pregunta es obvia por el espacio que nos dieron, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas aplican normalmente a la hora de la entrevista? Ok, bueno, primero es la entrevista de datos, la obtención de información, el comportamiento de la persona mediante la información que se le va preguntando. Posteriormente empezamos con un test psicométrico que bueno, abarca desde preguntas matemáticas, que es más o menos en eso nos basamos el psicométrico. Pasamos por un test de Rorschach, que es el que se les aplica también. Y bueno, después, dependiendo del tipo de puesto, ya pasa a pruebas como lo es, si es contabilidad, bueno, se le pasa exámenes de contabilidad, si es de ventas, a exámenes de ventas y así sucesivamente de acuerdo al puesto. Okay. ¿Qué puntos se consideran como esenciales para la selección del personal? Puntos esenciales. Bueno, ante todo la seguridad de la persona que viene, la preparación también que tenga y a veces sobre todo la disposición. La disposición es fundamental. Una vez que haya disposición, incluso podemos bajar el perfil de la preparación, siempre y cuando haya disposición. Con conocimientos básicos ya podemos implementar un programa de desarrollo que obtenga capacitación para que pueda desempeñar sus labores. Y
a la hora de la entrevista siempre se sigue un protocolo o puede cambiarse. Bueno, se sigue un protocolo, sin embargo, bueno, no es, si a veces hay que requerir hacer cambios, hay que requerir, pero es casi no sucede que haya cambios. ¿Qué pruebas se aplican durante las entrevistas y con qué fin se aplican? Ok, bueno, primero... Con pruebas me refiero a este tipo de pruebas psicométricas, independientemente de las que son de acuerdo al puesto. Claro, sobre todo eso es para saber más o menos con qué perspectiva viene el candidato, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no tiene, sobre todo, ideales marcados, ¿no? O la disposición, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios departamentos, es una empresa bien estructurada. En base a esa empresa estructurada hay un perfil de cada, por así decirlo, que gobierna el departamento, ¿no? De acuerdo a sus labores. Entonces, en base a esas pruebas psicométricas, obtenemos ese perfil lo más parecido a ellos, para que no genere un conflicto entre ellos, ¿no? Y puedan ser lo más afines que posible para que no genere conflicto con ellos. ¿Qué estrategias usan comúnmente en la entrevista? ¿Estrategias referente a qué? Cuando se presentan situaciones como eco, silencio, titubeo de... Nosotros tratamos de darle esa confianza. Sin embargo, cuando empezamos a ver que existe titubeos, nerviosismo y todo eso, pasamos a otro tipo o adelantamos un poquito más el test, o le cambio la dinámica, en este caso para que se sienta cómodo. Si no sucede con eso, entonces sí ya no podríamos hablar de un candidato viable, ya que todo el tiempo está en nerviosismo, en ambigüedad, y eso no es benéfico, por supuesto. ¿Y como a partir de qué características o qué puntos parten para dar la admisión? Bueno, sobre todo primero cumplir con el entusiasmo, el dinamismo que debe de presentar cada candidato. Ese dinamismo, bueno, referente al entusiasmo que traiga por obtener el empleo, ¿no? Los conocimientos básicos y sobre eso es parte fundamental, y bueno, sobre todo que sean unas personas afines a la empresa, ¿no? Que tengan los valores principales que nosotros estamos buscando. Bueno, ¿y con qué califican los rasgos de los entrevistados? Bueno, los rasgos voy obteniendo de acuerdo por ejemplo, le hago la entrevista, voy haciendo mis anotaciones respectivas y voy analizando, ¿no? Si la persona, por ejemplo, presenta nerviosismo, presenta ambigüedad en sus respuestas, presenta incluso incomodidad, si al final no se logran corregir todo ese tipo de características, ya no podríamos considerarlo como un perfil viable, ya que, bueno, en este caso generaría esa incomodidad con los demás compañeros. Esos son los perfiles principales, sobre todo porque aquí trabajamos a veces bajo presión, ¿no? Y es importante que, bueno, la mayor parte de los empleados o de los nuevos candidatos, pues así sean parecidos todos, ¿no? Por ejemplo, un rasgo así determinante que no debe de faltar en alguno de los entrevistados, ¿cuál sería? La seguridad. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay diferentes puestos, ¿no? Sí. Entonces, sí me gustaría saber como desde qué puesto hasta qué puesto se hacen Ok, por supuesto. Aquí desde limpieza, desde el departamento de intendencia, que es no es un perfil bajo, sino es un perfil en el que tenemos menos cantidad de requisitos, o que somos más, no somos tan estrictos en cuanto a un lineamiento específico, ¿no? Pero desde el departamento de limpieza hasta un jefe de departamento, a todos se les aplica por igual. Sí, porque no se piden las mismas características. No, claro que no. Para uno de limpieza. Sin embargo, en el caso de los de limpieza, ellos, bueno, pasan lo que es por un por un perfil parecido de preguntas sobre cuestiones de su entorno familiar. Cuando una persona por lo general presenta un entorno familiar estable, por lo general genera un entorno familiar estable en su trabajo. Principalmente en eso nos basamos, en la parte de limpieza, ¿no? Que es un perfil en el que no hago otro tipo de pruebas, ¿no? Y bueno, ya dependiendo de los puestos superiores, ya podríamos hablar de otro tipo de perfil. Pero principalmente desde el más bajo, ese es el que se les aplica. Por ejemplo, y en esta parte del inicio de la entrevista, la técnica del rapport, ¿cómo es que la manejan? Mira, por ejemplo, ellos presentan su solicitud de empleo, ¿no?
llegan, presentan solicitud de empleo, presentan su currículum, lo que tengan. Bueno, en este caso le damos la confianza, ¿no? Me entregan su solicitud de empleo, inicio la entrevista, ok, buenas tardes, como en este caso me presenté con ustedes, mi nombre es tal, trato de hablarle lo más suave para que ellos generen esa confianza. Empiezo a hacerles ciertas preguntas de las cuales, bueno, empiezo a hacer yo mis respectivas anotaciones. Una vez que hago mis respectivas anotaciones, regreso otra vez a algunas preguntas que a lo mejor, para ver si es que hay seguridad en cuanto a la respuesta que me dio, ¿no? Si existen diferencias entre las mismas respuestas, entonces ya podríamos hablar de que a lo mejor no me está diciendo la verdad. Y entonces empezaríamos ya a lo mejor con un análisis más rápido de las preguntas y retornar otra vez para ver si es que sí existe veracidad en lo que nos está proporcionando. Y por ejemplo, bueno, ya fíjense que nosotros como estudiantes o como aspirantes a este puesto podamos emplear algunas técnicas. ¿Cuáles serían las que ustedes nos recomendarían? Bueno, las técnicas, lo más primordial, lo que a mí me ha funcionado mucho, nunca domines al candidato. Siempre trata de darle toda esa seguridad, utiliza un tono muy bajo, de manera que rompas el hielo con algún comentario ligero, sencillo, agradable, de que, pareces más joven de lo que, más bien aparentas menos edad de la que tienes, y así, cosas así, que bueno, le permitan confianza, o eres una mamá muy joven, cosas por el estilo, ¿no? Que le permitan generar esa confianza para que a la hora que está preguntando, haciendo las preguntas, pues ella pueda mostrarse tal y como lo es, ¿no? No siempre sucede, la mayor parte, pero en la mayor parte sí sucede, sí se aperturan. Digamos que de 100 entrevistas que tengo, al menos el 85-90% hemos considerado que dicen la verdad. Y por ejemplo, a la hora de aplicar algún test psicométrico. En el test psicométrico, bueno, sobre todo, ¿no? Se les indica, ok, hay que realizar esta prueba, se les brindan las instrucciones y bueno, un elemento importante, a mí me ha funcionado mucho, es, si tienes algún tipo de duda, puedes preguntarme, no pasa nada, yo te auxilio, ya tratamos de darle esa confianza. Una vez que empieza a realizar sus exámenes psicométricos o sus pruebas, bueno, él, si tiene dudas, sí te pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, si no entendiste bien una pregunta, vuélvemela a hacer, ¿no? A veces no están seguros si no entienden y preguntan, entonces les vuelve uno a dar las instrucciones y como que ellos se sienten más en confianza. A partir de ahí generas que en posteriores preguntas te vuelvan a solicitar asistencia, ¿no? Y bueno, así se sienten más cómodos de poder realizar sus pruebas psicométricas. Sí, entonces primordialmente en la técnica desde el rapport hasta la aplicación de pruebas o entrevista es más que nada el abrirse, ¿no? El abrirse, sobre todo esa ha sido mi mayor técnica, el abrirse, el concentrarte con el individuo y generarle esa confianza, incluso a mí me han dicho, nunca he tenido una entrevista como esta, ¿no? Sobre todo porque el entrevistador siempre aborda, se come al posible candidato, ¿no? Y no, esa técnica he visto que a mí no me funcionó, tuve que cambiar la otra y me ha funcionado el de generarle esa confianza, ponerte como que a su nivel, a ser su amigo, no un jefe de departamento o algo así, porque se sienten dominados y se sienten nerviosos y a lo mejor interfieren, ¿no? Sobre todo. Bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a la cuestión de para nosotros poder encontrar trabajo, ¿no? Claro. En este momento, ¿cuál es su formación o qué formación? Licenciatura en negocios internacionales. Bueno, aquí hago una observación, no tiene nada que ver con el Departamento de Recursos Humanos, sin embargo mi formación, tanto académica como profesional, ha permitido que yo me desempeñe en diversos ámbitos, ¿no? Laborales, en diversas empresas, la cual también, bueno, tengo una capacidad muy fuerte, ¿no? Que puedo analizar a las personas de acuerdo a su comportamiento, cómo se expresan, gestos, gesticulaciones que van haciendo, y bueno, en base a eso hacer un posible perfil, ¿no? Y después de eso, bueno, con otro tipo de pruebas ya empezar a calificar más al posible candidato. Y por ejemplo, dentro de la empresa, ¿le han ofrecido algún curso para Sí. capacitación y demás? Por supuesto, tengo ahorita incluso un coaching de liderazgo empresarial. En ese coaching de liderazgo empresarial primero nos enseñan a ser líderes, saber manejar a nuestro grupo de gente y bueno, en base a ese sentido, sí,
obtenemos cierta información que sí nos prepara mucho, sobre todo para atender al personal de manera efectiva. Y por ejemplo, ¿manejan algún tipo de teoría estricta? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nosotros manejamos teorías que van desde posturas psicoanalíticas, humanistas y demás. ¿A ustedes les enseñan algún tipo de postura de ese tipo o algo así? Bueno, en base a ese sentido, lo que es de la postura, nosotros nos basábamos mucho lo que es en la teoría de Elton Mayo y Kurt Lewin. Kurt Lewin, bueno, ellos establecen una teoría, ¿no? Que es no me la sé bien a ciencia cierta, sin embargo, bueno, de ahí partimos, ¿no? Por ejemplo, la vida del individuo se desarrolla la mayor parte en el ámbito laboral, en el ambiente de trabajo. Cuando es en ese aspecto, la mayor parte del tiempo conviven con sus compañeros de trabajo, por lo cual se tiene que generar un buen ambiente de trabajo, ya que conviven más con ellos que con su familia. Si con sus compañeros no existe ese buen ambiente laboral, no podría generarse buenos resultados. Para que puedan desempeñar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, si no están bien en su entorno, si no se llevan bien con su compañero, lo que podemos hacer o lo que hacemos habitualmente es que volvemos a analizar sus capacidades, sus habilidades y posiblemente cambiarlos de departamento, ¿no? Para que, digamos, con un perfil más parecido, o a lo mejor alguien con el que se lleve mejor, para que en este caso pueda desempeñar sus actividades y pueda generar un resultado en la empresa. Si a la empresa genera resultados, por supuesto que ellos obtienen un buen resultado, la continuidad de sus labores en esta empresa y bueno, obtener el ingreso para el sustento de su familia. Aquí lo que sí tratamos de hacer es que, por ejemplo, el individuo, si tiene un problema emocional o familiar, tratamos de integrarlo, ¿no? Lo llamamos, le hacemos como que un test así para saber qué tipo de problema está pasando. Y bueno, si tiene un problema económico y la empresa le puede brindar un apoyo económico, por supuesto se lo brindamos. Tratamos de darle seguimiento, ¿no? Si tiene un problema con su esposa, con sus hijos o algo así, bueno, tratamos de canalizarlo, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos llegó una chica, ¿sabes qué? Voy a renunciar, ¿no? ¿Por qué vas a renunciar? Vamos a platicar. Es que no tengo a mi hijo no tengo con quién dejar a mi hijo. Bueno, se le brindó la información para que en un CENDI o en alguna guardería del IMSS se le brindó toda la información. Mira, esta es la que te queda más cerca, el horario es de tal a tal, y así sucesivamente, para que en este caso ella pueda apoyarse de ahí, de estas prestaciones, y seguir desempeñando sus actividades. Pero entonces, ¿no? Sobre todo porque es parte de sus prestaciones, pero a veces no cuentan con esa información y vienen al trabajo y vienen de malas. ¿Por qué? Porque no tienen con quién dejar al hijo, lo dejan con la vecina, y aquí genera un mal ambiente, no genera un resultado y por supuesto no puede desempeñar sus actividades. Y por ejemplo, en este caso de que no estén dando lo que realmente es el resultado esperado, de que se espera, ¿no? ¿Qué técnicas se aplican? ¿Qué se lleva a la práctica? Bueno, en este caso, a veces no, cuando no se obtiene un resultado positivo, se trata de conseguirle ayuda, en este caso ayuda psicológica o incluso con nuestros propios coach, ¿no? Ese coach, bueno, platica con ella y si no, o sea, digamos, si yo no puedo brindarle esa solución, a lo mejor porque yo no la trato de entender, a lo mejor la mando igual con el director general, ¿no? Para que a lo mejor también él pueda entender su situación, o él o ella, y bueno, en este caso, si 2 o 3 personas, incluso el coach que la atendió también, no le genera el resultado positivo, entonces quiere decir que la persona también como tal, pues no se deja ayudar. Ajá, sí, bueno, eso desde la ayuda a la información y desde darle las herramientas al empleado, habla muy bien de la empresa, porque no en cualquier lado lo hacen, ¿no? Claro. O sea, en la mayor parte de las empresas, si no funciona como empleado y en sus labores, pues lo que procede es despedirlo. Claro, sobre todo aquí, honestamente, a nadie se le despide. No, tratamos de evitar esa técnica. Al final la persona se va, ¿no? No porque se le fastidie, por supuesto que no, eso jamás se hace. Sin embargo, tratamos de ayudarle. Al final, si la persona decide irse, no hay ningún problema. O tratamos de reubicarla en algún otro departamento, pero esa es la técnica. Y bueno, cuando usted fue seleccionado, igual le aplicaron pruebas, test y demás.
Sí, por supuesto. Bueno, desde el primero, el test de la entrevista para conocer a la persona, que son parecidas a lo que actualmente se aplica, ¿no? Sin embargo, han habido ciertos cambios, ya que actualmente yo soy el que se encarga de las entrevistas, ¿no? Soy la única persona que hace las entrevistas acá. Me hicieron pruebas, por ejemplo, desde el conocimiento personal, familiar, posteriormente lo de la de conocimientos. Y bueno, en este caso al final las pruebas, ¿no? Si era apto para el puesto, por supuesto, poderme quedar con el empleo. Y bueno, ¿no hubo así como alguna impedición o demás por el tipo de licenciatura que usted maneja, que es de negocios en servicio? Efectivamente, bueno, al inicio, lo que pasa es que, bueno, en mi caso, pues tuve suerte porque fui recomendado. Posteriormente, bueno, mi currículum avalaba ciertos conocimientos, ¿no? Y cierto desempeño en puestos que tuve. Entonces, analizaron mi currículum, vieron mi formación, ya que el Instituto Politécnico Nacional, bueno, nos brinda una información, una educación, una formación muy completa, y bueno, con base a las pruebas, bueno, lo confirmaron y fue así como tuve el empleo. ¿Y desde que empezó a laborar en esta empresa ha tenido el mismo puesto? Sí, por supuesto. ¿Cuántos años lleva? 2 años. ¿Y qué características cree o considera usted que fueron esenciales para decir, aquí con usted nos apoyamos porque esto es lo que necesitamos? Ok, claro que sí. Primera característica principal, la seguridad y los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, no podemos ocupar un puesto en el cual no tenemos ni siquiera los conocimientos básicos. Sobre todo los conocimientos. Una vez que contamos con los conocimientos, que sea la persona ideal para entender, en este caso, tanto a los trabajadores como a los demás jefes de departamento y establecer una buena comunicación, ¿no? Porque, bueno, el Departamento de Recursos Humanos es el que media, ¿no?, entre la empresa y todos los trabajadores. Entonces, era que el perfil fuera empático con la mayor parte de los trabajadores. No siempre se logra, pero tratar de que el mayor porcentaje de trabajadores así sea. Y por ejemplo, en base a esos conocimientos, ¿cómo cuáles serían? Bueno, los conocimientos, primero partamos, ¿no? Desde la comprensión a las personas, el trato con las personas, que ya anteriormente haya tenido trabajos de entrevistas con las personas, incluso en algún tiempo también me dediqué a las entrevistas sociolaborales, que son, bueno, los que brindan mucho conocimiento. Posteriormente, bueno, conocimientos de NOI, de ASPEL, de ITSE, de SUA, de IMSS, de atención a notificaciones, en base a todo ese sentido, ¿no? Y bueno, este tipo de conocimientos. Para esto también se requiere tener un poco de conocimiento de todos estos, de todas estas clasificaciones, ¿no? Sí, claro que sí, sobre todo si no tienes conocimientos, pues no puedes accesar a una. Para entrar a ese departamento implica que tengas los conocimientos generales, ¿no? En base a eso se aplican los exámenes y tú pasas, adelante te quedas. En este caso, que fue mi situación, bueno, en este caso, mi formación de los anteriores empleos, bueno, fueron los que me formaron en cuanto a estos conocimientos. Y bueno, cuando inició aquí, su ingreso mensual, ¿de cuánto era? Bueno, el ingreso mensual aproximadamente es de 10,000 pesos. De 10,000 pesos, ¿lo ha ido bonificando y demás? ¿Y en cuánto tiempo fue que tuvo esta? Bueno, en este caso dependiendo de los resultados, porque por ejemplo, una vez que ese es un salario inicial que se brinda para ver si eres la persona correcta, porque incluso eso no te garantiza que te quedes. Primero, una vez que pasas los perfiles, los filtros y todo eso, bueno, inicias en un proceso de prueba en tu ámbito, ya en el ámbito laboral, y ese periodo de prueba, si tú lo pasas y si genera los resultados pertinentes, bueno, en este caso ya te quedas con el empleo. Una vez que se queda uno con el empleo, presenta unos proyectos. En base a esos proyectos, modificaciones, correcciones, actualizaciones, ya podemos ir hablando de ciertas mejoras, tanto en el salario como en las actividades laborales. Y por ejemplo, ahorita en cuanto a los retos que ha tenido en este puesto, ¿cuál ha sido como el más grande o el que ha dicho, con qué hay con este director? Bueno, el reto más grande ha sido a lo mejor con la búsqueda a veces del personal, ¿no? Porque de determinado tipo de puestos, ¿no? Sobre todo porque a veces los egresados sienten que por ser egresados, bueno, ya pueden tener el empleo de su vida, ¿no? Y pues así las cosas no son. Ese es vengo por un jefe de departamento, ser jefe de departamento, y bueno, pues eso no podría ser. No, pues hay que considerar experiencias. Claro, ese es el mayor reto que he tenido. Y por ejemplo, ya a la hora de decir, disculpa, no regresar,
Yo soy muy sincero, no utilizamos la técnica de luego te llamo, eso no funciona aquí. Así como nosotros tenemos un valor de la honestidad, ese valor nos distingue mucho. Porque en el momento, si no es el perfil que estamos buscando, se le hace saber al candidato, ¿sabes qué? No es el perfil que estamos buscando en base a estas características, a estas situaciones, y bueno, se le informa en el momento y él tiene esa seguridad de que, bueno, ya no queda en ambigüedad en su situación. Bueno, ya así como pues por último punto, nos gustaría dar que usted nos retroalimente en cuanto a la entrevista que acabamos de realizarle, si fue buena o no, qué deberíamos mejorar. No, la entrevista fue muy buena, sobre todo me gusta la seguridad de las dos, me gusta también tu tranquilidad, sin embargo a lo mejor tienes que manejar un poquito de velocidad. Tu compañera es veloz, es suave, maneja los movimientos, más bien las preguntas de manera rápida, pero tampoco tan rápida, porque a veces los entrevistados como que no saben ni qué le están hablando. Es bueno, pero en ciertas partes de la entrevista, no siempre, dependiendo cómo se te va presentando. ¿Sí? Y sobre todo que sonríes un poquito más, porque muy seria, eso te hace que los demás pongan barreras. Bueno, le agradecemos mucho. No, al contrario, les agradezco y que hayan venido y que hayan considerado esta empresa para su entrevista. Sí, muchísimas gracias, gracias. Mucha ayuda. Claro.